Noches, soy Alma Ortiz, alumna de la maestría en innovación educativa. El día de hoy nos toca tocar un tema muy interesante llamado inteligencia emocional. Si bien no es un tema nuevo, sí es tocado o es del interés de muchos, tanto a nivel social como escolar. El día de hoy les presento a nuestros invitados, la licenciada en Educación Preescolar Lisbeth Hernández y el psicólogo Alfonso Ortiz. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, analizaremos nosotros el texto de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional. Daniel nos habla de estos factores emocionales como una forma de inteligencia que nos permiten a nosotros como seres humanos relacionarnos o desarrollarnos con los demás. Todo esto es debido a cómo mejoramos nuestra experiencia o cómo nosotros expresamos estos sentimientos obteniendo un resultado ya sea bueno o ya sea malo. Bueno, como primer pregunta, licenciados, desde su área o desde su área profesional, ¿sí? O desde su perspectiva, ¿qué es para ustedes la inteligencia emocional? Buenas noches, pues considero que la inteligencia emocional es la habilidad de manejar nuestras emociones, pues ahora sí que día a día, diario. Bueno, la inteligencia emocional desde el área psicológica de una forma sencilla es tener la capacidad de actuar pensando, actuar pensando y no emocionalmente. Ok. Muchas gracias. Sí, es verdad, es nuestra habilidad de controlar estas emociones, ¿no? Y no de identificarlas más que nada, tener ese autocontrol y autoconocimiento. Bueno, la siguiente pregunta, para quien quiera. ¿Para qué sirven estas emociones? Tienen un objetivo principal en el ser humano, que es, primero, informarnos lo que nos está aconteciendo en el interior, pero también es informar al otro lo que nosotros estamos viviendo, y eso permite una conexión entre las personas, entre el que está viviendo una experiencia y su interlocutor puede saber qué está pasando, ¿no? Un ejemplo. Bueno, la siguiente pregunta, ¿por qué deberíamos tomarles importancia? Bueno, deberíamos de tomarles importancia porque las emociones están en todo lo que hacemos. De hecho, las emociones son lo que impulsan nuestros actos. No se actúa si no hay emociones. Incluso, bueno, hay emociones que afectan más nuestra conducta y otras menos, pero no se actúa si no hay detrás una emoción. Incluso las... Coincido contigo, sí, están en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces creo que sí, sí son importantes. Eh, la siguiente pregunta, ¿quiénes crees que puedan llegar a desarrollarla? Pues considero que todos podemos desarrollarla y un poquito para como alimentar la pregunta anterior. A raíz de la pandemia en nivel educativo nos dimos cuenta cómo es de importante, ¿verdad? Sobre todo desarrollarlo en las etapas infantiles. Yo, por ejemplo, que soy maestra de preescolar, nos pudimos percatar cómo pues podemos dejar de un lado pensamiento matemático, incluso exploración y conocimiento del mundo, etcétera, pero cómo es de fundamental el educar en las emociones, el trabajar con las emociones. ¿Por qué? Porque en esta pandemia pues nos vino a enseñar que al estar pues aislados, preocupados, con miedo, comenzábamos incluso a enfermarnos y lo veíamos en nuestros niños, ¿no? También aprendimos otra manera incluso pues de acercamiento a través de la manera virtual, pero nos dimos cuenta cómo el atender las emociones desde esta edad tan temprana es fundamental para un desarrollo integral en los alumnos, desde la edad preescolar, incluso antes, ¿verdad? Educación inicial, hasta pues
ya no se hable de adultos y adultos mayores. Muy bien, muchas gracias, maestra. Ahora la siguiente pregunta. ¿Los antecedentes biológicos o familiares influyen en cómo regulamos nuestras emociones? Sí, definitivamente los antecedentes biológicos, sociales, familiares, eh, tienen una influencia importante. Siguiendo el ejemplo de la pandemia, es que, y tú lo decías al inicio de la presentación del tema de la inteligencia emocional, es que no es un tema nuevo. Es un tema nuevo porque no lo hacemos, no solíamos hacerlo y no solemos hacerlo. No es fácil poner en palabras lo que estás sintiendo, sobre todo cuando previamente, por ejemplo, en casa, no te han enseñado a poner en palabras lo que sientes y tal vez nos limitamos a decir me siento mal o me siento bien o me siento más o menos y no ahondamos en identificar nuestras emociones y mucho menos en ponerlas en palabras, en expresarlas, ¿no? Entonces, definitivamente influye también el aspecto biológico. Coincido contigo. Creo que también es importante o nos desarrolla mucho esto de aprender del fracaso, ¿no? De siempre decir, bueno, esto que me está pasando lo puedo ocupar para algo más, para bien más que nada. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, en base a la lectura ahora, pues, les compartí una lectura de Daniel Goleman, que me hicieron favor de leer, muchas gracias. Hay una diferencia entre queja y crítica. Esta pregunta es del tema o el ejemplo que daba de los matrimonios y cómo es que se criticaban. Sí, pues Les rem- lo que recuerdo de la lectura o lo más importante que puedo rescatar es que, por ejemplo, cuando haces una queja a tu cónyuge, pues habla específicamente de lo que te molestó, sin, digamos, sin meternos tanto en hablar de la persona, sino como de la situación, vaya, del acto, ¿no? Se quedó la ropa afuera y se mojó con la lluvia, ¿no? O sea, específicamente de lo que sucedió, sin decir por tu culpa o porque tú no lo recogiste o porque tú eres un poco perezoso, etcétera. Ya meternos como características de la persona, sino que la queja es simplemente la situación, como describir la situación y obviamente pues algo que no está muy a gusto, por así decirlo. Y la crítica ya se mete un poco más con la persona, con el cónyuge, ¿no? En este Y caso. él hablaba de estas críticas destructivas, ¿no? Que ya más que ser una queja, ya eran críticas, se volvían críticas. Muchas gracias, maestra Liz. Desde sus áreas profesionales, ¿cómo podemos trabajar esta inteligencia emocional? Bueno, principalmente hay tres factores, tres elementos que son vitales para trabajar la inteligencia emocional, que ya hemos mencionado uno, por lo menos de ellos, durante esta charla. El primero es identificar lo que estás sintiendo, es saber lo que estás sintiendo, porque no sabemos, a veces no sabemos lo que estamos sintiendo y a veces estamos sintiendo, muchas veces estamos sintiendo varias emociones al mismo tiempo. Entonces, lo primero es identificar lo que sientes. Lo segundo es experimentar lo que sientes, permitirte experimentar lo que sientes. Muchas veces huimos de lo que estamos sintiendo o otras veces fingimos lo que estamos sintiendo, negamos lo que estamos sintiendo. Entonces, identificar, experimentar, dejarse sentir y finalmente expresarlo. Expresar lo que estás sintiendo, ponerlo en palabras. Con los niños trabajamos precisamente eso. Primero, que conozcan el nombre de las emociones. Podría poner un ejemplo, les ponemos las caritas, o sea, tal cual, ¿no? Las hacemos como tipo títere. Entonces la carita muestra la emoción con las facciones, exactamente. Gracias. Entonces, por ejemplo, tristeza, rabia, enfado, etcétera, ¿no? Porque aparte hay que darle una gama amplia, porque siempre nos vamos como, está bien, hemos aprendido durante la práctica que es importante conocer
pues las básicas, ¿no? Pero también darle más amplitud a los niños para nombrar estas emociones. Y también las emociones, ahora que lo mencionó la maestra, las emociones no tienen un vehículo de movilidad. Entonces, las emociones, para poder expresarlas, necesitamos simbolizarlas. Y la forma más efectiva de simbolizarlas es con las palabras. Esa es la manera más efectiva de expresarlas. No es la única, porque existe también el arte, la música, ¿no? La pintura, pero la forma más efectiva de simbolizar a las emociones son las palabras. Entonces, cuando en este ejercicio interesante de la escuela, ¿no? Del ámbito escolar, de aprender a simbolizar, llevar los pasos en toda una técnica, las emociones encuentran una vía de comunicación, porque de otra manera no quiere decir que los niños o los adultos no podamos o no sepamos decir lo que sentimos. Simplemente simbolizarlo no es algo sencillo y no es algo que tradicionalmente estemos practicando. El primer paso de lo que habíamos hablado hace ratito era enseñarle a los chicos o a los niños o a los alumnos a autoobservarse, a conocer ese autoanálisis hacia ellos y sus emociones. Pasamos a la siguiente pregunta, ya casi terminamos. Goleman en esta lectura habla de unas realidades emocionales. Él dice que hay diferencia entre niñas y niños o entre hombres y mujeres. En su opinión, ¿a qué se debe estas realidades de emoción? Pues con la lectura que realizamos de este autor, si bien lo menciona, y con la parte que yo me quedé es pues esta parte biológica, como comentaba el psicólogo, ¿no? Definitivamente biológica, estructural, físicamente, pues somos distintos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, definitivo ahí, pues es una diferencia marcada, ¿no? Y a esto podemos aumentarle un poco, como ahorita sale mucho a colación, pues que estamos en México, y de pronto en México no se educa igual a los niños que a las niñas, ¿no? Incluso desde pequeños los juegos son muy marcados y son diferentes, ¿no? Pues los niños, por esta estructura que ellos tienen, como fueron diseñados, pues sus juegos suelen ser más bruscos, más pesados, a conquistar, ¿no? Por así decir, a pelear, a cazar, por esto que ya traen, ¿verdad? En cambio, la niña puede ser un poco más minuciosa, más modosa. Los juegos, pues, son distintos, ¿no? Incluso en familias muy, pues, más que conservadoras, con un poquito, con estas tradiciones, ¿no? De que la niña, pues, tiene que ayudar en la cocina y la niña tiene que empezar desde pequeña a doblar la ropita y el niño no. Yo creo que esa es de las diferencias más marcadas. Muchas gracias. Y sí, él habla de esto que estás diciendo como lecciones emocionales, en donde hay una diferencia entre niños y niñas, ¿no? Como es que tú bien lo dijiste, crecemos o así nos educan, ¿no? Las niñas hacen esto y los niños hacen esto. Tú por ser niño, pues no puedes expresarlo y no llores como cuando un niño se cae o bueno, sí, oye, tú no llores porque eres niño y los niños no lloran. Muchas gracias, maestra Liz. La última pregunta. En la lectura toca un tema que en lo personal me interesó mucho sobre la relación entre las emociones y la salud. Y bueno, yo que soy maestra de educación física, a mí me encanta estas cosas, más sobre el área de la salud. Y decía que en los años 70 un psicólogo descubrió que al igual que el cerebro, el sistema inmunológico también es capaz de aprender. Y yo coincido con esto. ¿Ustedes tienen alguna opinión sobre esto que tocó la lectura? Bueno, pues hay una relación íntima, por supuesto, entre las emociones y la salud, porque las emociones, a pesar de que no las vemos,
pesar de que no son palpables, no vemos una tristeza caminando, no es algo palpable, pero existen en nuestro cuerpo, existen como sustancias que produce nuestro cerebro, ¿no? Neurotransmisores que se mueven, que incluso también tienen redes de conexión en el sistema vago, por ejemplo. Hay estudios recientes sobre la relación bidireccional entre los intestinos y la depresión, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas bacterias que tiene, ¿no? La persona deprimida, y que es esa relación. Así que las emociones, por supuesto que el ejemplo más clásico podría ser que al irlas acumulando, al evitar o al no tener la herramienta de la expresión ni la identificación, terminan por manifestarse a través de la manera somática, es decir, a través de manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es el que termina expresando esas emociones acumuladas, esas emociones maltratadas, ¿sí? Que no tienen esa vía de comunicación, como hablamos de la simbolización. Entonces se pueden empezar a expresar. Y esto no es algo que tenga que ver con cuestiones, vamos a decir, extrañas, ¿no? De inmediato cualquier emoción tiene una manifestación, ¿no? Tienes miedo y se siente un vacío en el estómago. Entonces hay una reacción, siempre hay una reacción fisiológica en nuestro cuerpo que es la que nos avisa, es la que llega primero, porque tenemos esa composición cerebral. Las emociones no se piensan primero, las emociones se sienten, entonces tienen más esa raíz fisiológica que incluso la parte que podemos interpretar, la parte que podemos inteligir. Primero viene la parte fisiológica, siempre hay una reacción, tal vez sudan las manos, tal vez te empiezo a temblar, es lo primero, ¿no? Y ya después ya puedes interpretar eso como miedo. ¿Quieren decir algo más? Pues la verdad es que es un tema muy interesante. Gracias por la oportunidad de poder compartir y estas lecturas que nos compartiste. Y bueno, yo nada más, pues desde mi área, considero que pues deben ser, y no nada más porque la pandemia nos enseñó a la mala, a que debe ser prioridad esto de la educación socioemocional en las escuelas, que se debe de quedar y que debe ser tan importante desde etapas tan tempranas, y que incluso debe de seguir habiendo como estos espacios, estos webinars, estos talleres también para maestros, porque bueno, ciertamente nosotros fuimos los que guiamos a los niños en este regreso de pandemia, pero también lo necesitábamos nosotros como educadores, ¿no? Y también lo necesitan los padres de familia, ¿no? Porque de pronto podemos mandar al niño y decirle el recadito, ¿no? O decirles a los papás, pues que yo quiero que trabajen con Marco, que sea más empático. Ajá, pero ¿cómo, maestra? A veces ni los papás pueden, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, dígame cómo, porque pues no tienen las herramientas. Y también así nos agarró a los maestros, ¿no? De pronto no teníamos las herramientas, no teníamos como esta parte teórica que también es importante para abordar estos temas. Te agregaría que este tema, como ya lo dijimos, no es un tema nuevo, porque es tan antiguo como el mismo ser humano, pero agregaría que la forma en la que se está tratando actualmente es quizá lo nuevo, aunque ya existen lecturas incluso previas a lo que revisamos desde el primer siglo, ya hay rastro de esto incluso en las escrituras sagradas, sobre esto, sobre el manejo de las emociones. Y podría decir que
o agregar como punto final que las emociones no son ni buenas ni malas, pero veníamos con esa idea, ¿no? Que las emociones, había algunas emociones buenas y otras malas, y no hay que estar triste, y hay que ir siempre hacia adelante. Las emociones hacen su trabajo, que es informarnos, que es darnos a saber y dar a saber a los otros lo que está pasando dentro de nosotros. Así que no son ni buenas ni malas, únicamente expresan, ¿no? Manifiestan lo que estamos sintiendo. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y desde dos perspectivas, ¿no? Desde el área de la psicología, desde la mente humana hasta al día a día como docente, ¿no? Y yo me quedo con muchas reflexiones y muchas palabras clave, que así las englobaré como palabras clave, sobre esta inteligencia emocional, ¿no? Y qué beneficios. Para mí creo que trae más beneficios, y el conocernos, el autoconocernos, nuestra salud emocional, como lo dijiste, la asertividad también, el liderazgo, la conciencia social, porque no también el ser empático pues nos lleva a una conciencia social, y sobre todo, y esto encaminado siempre a la mejor o a tomar las mejores decisiones. Así que, bueno, agradezco nuevamente su tiempo, su espacio y su conocimiento. Nos estaremos viendo muy pronto, espero. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.